reto más importante que tiene la administración del presidente Abinader es ver cómo comienza a enviar señales graduales de retorno a una normalidad fiscal para el año 2021-2022, muy diferente al caos que hemos tenido que enfrentar en el año 2020 a raíz de las presiones que ha impuesto la pandemia del COVID-19. O sea, esto no es culpa de ninguna administración, es una situación dramática que nos obligó a prácticamente cerrar la economía varios meses, a contraer dramáticamente los ingresos por recaudaciones y en consecuencia tener que tocar las puertas al mercado doméstico e internacional en busca del dinero faltante para financiar el presupuesto. Todavía no se tienen las informaciones de por dónde va a terminar esto. El gobierno hizo una emisión de 3.800 millones de dólares en el mercado de capitales a través de 3 bonos diferentes. También logró la aprobación en el Congreso un financiamiento de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entendemos que hay otros proyectos de financiamiento externo en el Congreso que podrían sumar entre 500 y 600 millones de dólares. O sea que no hay duda que vamos a tener un año donde el gobierno ha tenido que levantar o hacer el intento de levantar necesidades brutas de recursos realmente alarmantes, porque en realidad estamos viviendo tiempos alarmantes, tiempos totalmente anormales. La mayoría de las economías del mundo han tenido que endeudarse masivamente. Miren, incluso Estados Unidos, sin el último paquete que se está discutiendo ahora de 2.2 trillones, ya lleva 16% del PIB de déficit proyectado para el año. Si a esto le agregamos el 2.2, eso va a pasar de 22% del PIB. O sea, fíjense la magnitud del drama que están viviendo las cuentas fiscales de muchos países del mundo. Entonces, Dominicana no podía ausentarse de esa realidad, es una realidad dura, y en consecuencia toda la crítica que se ha hecho a que el gobierno está emitiendo deuda, oye, eso lo iba a hacer independientemente del gobierno que tuviésemos, lo iban a tener que hacer. Fuese de izquierda, de derecha, de centro, de dictadura, democracia, socialismo, no importa. No había otra alternativa. Entonces ya para el año 2021 el gobierno envía un proyecto de presupuesto del cual no se conocen todavía los detalles específicos, pero se habla de unos ingresos de unos casi 15.2% del PIB. Debemos pausar un momentico más tarde y ver cómo podría estar eso compuesto, porque no lo hemos visto. Y hablan de un déficit de 3% del PIB. A mí particularmente me parece que ese es un déficit bajo, viniendo de un déficit este año de entre 9 y 10% del PIB, bajar a 3, la única explicación posible es si el gobierno está haciendo una apuesta ambiciosa a recursos que puede levantar a través de la disposición, desincorporación, venta de activos estatales. Y me quiero detener en ese punto porque he visto también una reacción en algunos segmentos de la población y analistas como criticando que el Estado disponga de sus activos estatales para levantar recursos y en consecuencia no tener que endeudarse tanto. En realidad este es un tema que mucha gente no lo sabe, pero la primera vez que se escribió de esto en el año 1750, Andrew Hooke en Inglaterra escribió un paper donde decía la importancia de medir lo que se llama el capital nacional y cómo cuando tú lo mides bien, lo contabilizas bien y tiene una definición de activos y pasivos, el tema de la deuda te asusta mucho menos. O sea, él decía, miren, no nos asustemos tanto de la deuda si estamos construyendo un capital nacional importante que en algún momento podemos utilizar para apalancar e incluso para pagar y honrar parte de estos pasivos. Entonces, eso es lo que está viviendo República Dominicana 270 años después. O sea, nosotros tenemos un acervo de capital nacional importante, considerable. Yo escribí un trabajo hace, yo creo, como 1 año, 2 años, que decía que los activos estatales no tienen quien le escriba.
Porque siempre hablamos, nos gusta hablar más de lo que debemos, de la deuda, pero no de las cosas que hemos ido construyendo, que tenemos como riqueza, que son riqueza del Estado, que el Estado en un momento dado puede disponer de ellas de una manera sana, transparente y levantar recursos. Y yo creo que no hay un año donde se justificaría más esa decisión, este año 2021, para mandar una señal que sería sumamente positiva a los mercados globales. La gente quizás no se imagina lo positivo que sería esa señal, que los dominicanos le digamos a los mercados globales que para no endeudarnos tanto el año 2021, estamos contemplando la posibilidad de realizar algunos activos estatales. El Estado Dominicano tiene muchos activos, comenzando con los activos, que es lo que se le está dando más énfasis en el sector eléctrico. Miren, en el sector eléctrico, mucha gente piensa que el único activo que tiene el Estado en el sector eléctrico parecería ser, porque es la planta que está de moda, la central termoeléctrica Punta Catalina, y no es así. O sea, hay otros activos que el Estado tiene que podría contemplar. El Estado tiene prácticamente entre gobierno, en este caso Fomper y Banco Central, prácticamente el 62.5% de las acciones de la empresa Eje Jaina. Es una empresa rentable, tiene ya un historial financiero, un tracking record que se le puede dar seguimiento. Tiene varios acuerdos de compra de energía por los próximos años que te permiten a ti garantizar y poder proyectar un flujo libre de efectivo interesante, pues te permite proyectar sin grandes contratiempos, le evita. Y en consecuencia el Estado ahí tiene una fuente de riqueza nacional que puede disponer de ella y venderla de una manera transparente. Yo no creo que el mundo se va a acabar porque el Estado Dominicano decida salirse de Jejaina. Decir, mira, yo creo que este es el momento de primero darle la primera oportunidad a los accionistas privados actuales, que lo tienen por los contratos que tienen de la capitalización. Ellos serían la primera opción para comprar esas acciones. Y si ellos no tienen interés, entonces el Estado le puede tocar las puertas a las AFP en República Dominicana, que de seguro le encantaría tener una participación en Ejejaina y de esa manera ir diversificando la cartera de inversiones que tienen las AFP. E incluso podría abrirlo a capital extranjero que esté interesado, junto con los nacionales, en entrar en esa empresa. Ahí está el caso de Eje Itabo. Eje Itabo tiene dos plantas de carbón, Itabo 1 y tiene Itabo 2. Recientemente un empresario dominicano compró a AES la parte que tenía el inversionista extranjero. Entonces ya ahí incluso hay una referencia que el Estado puede valorar muy fácilmente cuánto vale su parte, cuánto vale su 50%. Y él podría salirse de eso. Y esa es otra planta que le podría interesar también a las AFP, porque es una planta, esas son, es Itabo, una empresa también relativamente rentable. Y en consecuencia, yo creo que ahí hay otra oportunidad de desprendimiento que le permitiría al Estado levantar recursos significativos por su 50%. Otra empresa que sería muy apetecible para los fondos de pensiones, tanto nacionales como extranjeros, por el concepto de que lo que cobra es un peaje de transmisión, que se puede estimar, el CAPEX que se necesita, el capital investment que hay que hacer en esa empresa en los próximos años, se tiene bien identificado cuánto es el gasto de capital para expandir y dar un mejor servicio e incluso recibir mayores ingresos. Es la empresa de transmisión eléctrica de República Dominicana, la ETET. Esa es una empresa que vale un dinero y no tiene ninguna razón de estar en manos del Estado. Incluso en manos del Estado lo que hemos visto es una deficiencia en cuanto a la capacidad de inversión que tiene que hacer. Entonces yo creo que en el paquete que el gobierno dominicano está contemplando, ahora que tenemos un gabinete eléctrico que está dirigido por dos empresarios, yo creo que esos son activos que pueden contemplarse y creo que deben estar dentro de la canasta, en adición a lo de Punta Catalina. Entonces, en el caso de Punta Catalina no hay duda también de que el valor fundamental aquí lo genera el potencial acuerdo de compra de energía, el PPA, que servirá de base
a la transacción. Mucha gente no entiende que en la electricidad, en el negocio eléctrico, lo que usted vende son contratos financieros. O sea, tú le estás vendiendo al que compra una trayectoria de ingreso a 20 o 30 años y eso tiene un valor en base a la proporción que tú tengas de la base accionaria de esa empresa. El Estado se hace vender, que es lo correcto, el 51% de eso para que la administración sea totalmente privada, el mantenimiento, la operación esté en manos de agentes privados, de empresas privadas reputadas. Yo creo que sería la mejor forma del Estado defender su restante 49%. Yo creo que esa es una empresa que una vez se identifiquen y que tengan todas las evaluaciones técnicas, entiendo que tienen que realizar empresas de prestigio internacional, que le presenten al interesado una idea. Mira, este es el activo físico que sirve de base a este PPA, es un activo que está asegurado, un activo que tiene un programa de mantenimiento estipulado. Yo creo que eso se puede vender sin problema. Ahora, ¿dónde va a estar el esfuerzo fundamental del Ministerio de Hacienda si es el que va a encabezar esto y del gabinete eléctrico? Tienen que ser sumamente claros en cuanto a la película que le van a dibujar al inversionista, que vamos a ver en República Dominicana en los próximos años. Tiene que ser una película que sea atractiva. ¿Por qué me refiero a esta película que tiene que ser atractiva? Porque la variable clave que puede alterar el precio y puede entonces afectar la transacción y puede evitar, puede dar lugar a debate en un futuro, es la tasa de descuento que van a utilizar los inversionistas para descontar. Entonces, por ejemplo, usted toma la planta Punta Catalina. El PPA que se articuló originalmente para la venta generaba un valor de 2.600 millones de dólares. Una persona que iba a comprar la mitad tenía que meterse en su cabeza que tenía que buscar 1.300 millones de dólares por esa participación. Eso en base a un precio de venta X que se movía con el precio del carbón, bajo un contrato que se iba a firmar con las tres sedes y al mismo tiempo con un programa de mantenimiento, compra de repuestos, insumos bien establecido. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos, y el mundo también, viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Cuando usted vende en tiempos de incertidumbre, como cuando se hizo la capitalización en el año 97-98, que estábamos con la crisis rusa, la crisis del Asia, la crisis brasileira, nosotros nos golpearon y nos aplicaron una tasa de descuentos muy alta y nos obligaron en consecuencia a aceptar valores menores por las empresas capitalizadas, en aquel caso, Jaina y tal. Hay que evitar eso. Para evitar eso, usted tiene que tener una película muy bien montada de qué es lo que el inversionista tiene que esperar en los próximos años. Utilizar las últimas colocaciones de bonos, mostrando el éxito que tiene la República Dominicana, cuál es la evolución de riesgo, qué vamos a hacer para mejorar la calificación de riesgo, qué vamos a hacer para convertirnos en un país grado de inversión y cómo vamos a seguir estimulando mayor participación privada y menos participación estatal en las áreas donde el Estado no tiene ningún lugar que buscar. Al inversionista eso le interesa, una economía que es movida fundamentalmente por el sector privado y que va a seguir así en los próximos años. O sea, que hubiese viso de que va a venir un gobierno socialistoide con ideas tipo Maduro, Fidel Castro, bueno, eso afectaría mucho al país. Pero eso lamentablemente está fuera de la discusión, del debate en República Dominicana y nos ayudaría entonces a poder montar buenas transacciones. Yo creo que el país debe apoyar al gobierno militantemente en esta decisión que aparentemente tiene consenso mayoritario en el gobierno de desprenderse de activos estatales, comenzando con los activos del sector eléctrico. Yo creo que es una de las decisiones más oportunas y sensatas que se han anunciado. Me parece que le haría mucho bien a la imagen del país, a la imagen del gobierno y a la de la política económica del gobierno, pero hay que hacerlo bien hecho, que se hagan acompañar de equipos internacionales. Yo sé que Hacienda en un momento tenía un contrato con una empresa Guggenheim Partners para el caso de Punta Catalina. Yo no sé qué va
pasar con ese contrato, si van a contratar otra más. A mí no me importa eso, o sea, lo importante es que busquen una que sea de reconocimiento global, que pueda acompañar al gobierno y Hacienda, para que los inversionistas no abusen de nosotros, para que los que compren a un precio que esté fuera de discusión y que no vendamos entonces nuestros activos a precios realmente bajos y que muchos vayan a pensar que hemos sido estafados. Yo pienso que no, yo pienso que las condiciones están dadas para hacer buenas transacciones y me alegra muchísimo que en el presupuesto del 2021 se esté contemplando aparentemente una partida, entiendo que considerable, porque es la única forma de tener un déficit de 3% del PIB, de ingresos fiscales provenientes de la realización de activos estatales. Andy, yo creo que yo me iría hasta un poquito más allá. Al final, lo que tú acabas de explicar es cómo capitalizar hoy ingresos futuros. Ese es el punto. ¿Cómo capitalizar hoy ingresos futuros? Te has centrado mucho en la parte del sector eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo mismo que tomar una deuda, digamos. Vamos a ver la diferencia. Cuando tú te endeudas, tú tomas una deuda y le dices, bueno, de mis ingresos futuros yo voy a sacar un dinero y te lo voy a pagar. No importa lo que pase. La diferencia, cuando tú entras un activo y el ingreso futuro es el valor, es el flujo que te genera ese activo, es que aquel que te compra, te está comprando la variabilidad en ese ingreso. Cuando tú tienes una deuda, tú tienes que pagarla sí o sí. Y si te va mal en un año en ingreso, no importa, tú tienes que pagar el flujo al que tú te comprometiste y es un flujo fijo. La diferencia entre esto y tú decir, no, yo lo que voy a hacer es que voy a vender una parte de la empresa eléctrica que genera un flujo. Al final no estamos vendiendo el activo, estamos vendiendo la promesa de un flujo de ingresos. Nadie compra un activo que tiene una promesa de flujo de ingresos cero. A la gente no le interesa si el activo es chiquito o grande. La gente lo que quiere saber cuál es el flujo que tú me estás prometiendo con este dinero que te estoy dando. Y como bien tú dices, cuando tú dices, mira, lo que pasa es que este activo está asegurado, tiene esto, al final lo que tú le estás diciendo es, ese flujo que te estoy prometiendo, es verdad que ese flujo va a suceder, o es muy posible, porque esta planta no se va a caer, no va a ser una porquería, o sea, tú estás asegurando un flujo futuro. ¿Y por qué yo hago tanto énfasis en el tema del flujo futuro? Porque el Estado tiene otros flujos futuros que también son variables, que si el Estado quisiera, en vez de decir, déjame vender Punta Catalina, déjame vender mi participación en Eje Jaina, el Estado podría conformar un fondo de inversión donde ponga todo aquello que tenga o todas esas promesas de flujo futuro y diga, mira, toda esta promesa de flujo futuro que yo tengo, cuando yo las valoro al día de hoy, es como si yo tuviese todo este dinero en una institución financiera. Y yo quisiera compartir parte de eso, que en ocasiones va a subir mucho y tú te vas a favorecer, en ocasiones no va a subir tanto, va a bajar, entonces te vas a desfavorecer. Y en ese momento estamos compartiendo el riesgo, cosa que no pasa cuando tú te endeudas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo interesante de compartir ese flujo futuro? Yo te voy a decir un flujo futuro que tiene el gobierno y es, por ejemplo, los ingresos que le deja la minera, Barrio y Pueblo Viejo. Prácticamente eso es una inversión que el Estado tiene ahí, porque el Estado no solamente cobra impuestos sobre la renta por eso. El Estado compra tiene un derecho de explotación. El Estado tiene una participación en las mutualidades, tal cual tiene el accionista de una empresa. Con lo cual es un flujo a futuro que el Estado puede agarrar y hacer un acuerdo con Barrio y Pueblo Viejo o con cualquier otra similar, ¿verdad? Y decir, mira, lo que tú me vas a pagar por eso, tú se lo vas a pagar a este fondo. Y esto va a ser parte de ese fondo. Pero me voy más allá, Andy. El Estado tiene Banreservas. El Estado tiene Seguro Reservas. El Estado tiene participación en unas empresas públicas que le prometen un flujo futuro que inclusive puede hacer hasta más transparente el hecho de que, no, mira, todos los años de lo que tú ganes, tanto va a ir a las arcas del Estado, va a ir a este fondo y este fondo va a generar este nivel
de ingresos ahí. Entonces, esa metodología, aunque toma un poquito más de tiempo, es muy atractiva. Porque cuando tú entras entonces a la AFP a participar ahí, entonces sucede algo mejor todavía. Y es que regularmente en esos tratos, lo que sucede es que este fondo sienta un representante de ese fondo en cada uno de los consejos de esas empresas o de las estructuras que le dan seguimiento al cumplimiento y al buen comportamiento de esas empresas. En ese caso particular, ese fondo podría decidir voltearse y decirle a una FP, elige que necesita un representante que se siente en tal empresa, administrada de manera transparente, y necesita un representante para el consejo. Y yo quiero que ese representante lo pongan los fondos de pensiones. Entonces, los fondos de pensiones asignan 3 representantes para 3 de esas empresas y tiene el pueblo dominicano unos representantes asignados por las administradoras de los fondos de pensión. Andy, el manejo de activos financieros es muy amplio. Ya existen hoy estructuras financieras que nos permiten, como bien tú dices, que el Estado hoy en día haga 3 cosas. Uno es tener acceso ante un choque como el que estamos teniendo a un capital que no le ata las manos, porque simplemente un compartir el riesgo a futuro, cosa que no pasa con la deuda. Ahora bien, ese capital que el Estado tiene que tener, y eso es importantísimo, hay algo atractivo del tema de un fondo de este tipo. ¿Qué es lo atractivo? Que tú entonces, ese fondo tiene unas políticas y el que administra este fondo dice, ok, yo voy a administrar estos activos o este flujo, lo voy a distribuir de esta forma, pero la parte que le toca al Estado, queremos ponerle unas políticas y unos procedimientos de uso, también podemos hacer eso. Y la distribución y el pago de esos fondos la hace este administrador. No la hace Perencejito, no la hace el ministro tal, no la hace, no. Este fondo tiene una política y procedimiento establecido y dice, mira, con la parte que le toca al gobierno, entonces decidimos que una parte se va a reinvertir en el fondo, que otra parte se va a ir a invertir en otros activos, en infraestructura de este tipo, ¿verdad? Porque, Andy, en el futuro también viene un Pedernales, donde ahí también hay una participación importantísima que puede tener el Estado. Y un ejercicio como esto te facilita decir cómo yo voy a administrar el tema, algo como Pedernales, ¿verdad? Entonces, estas estructuras financieras que ya tenemos leyes, porque antes, hace 10 años, quizás 15 años, nosotros no teníamos una ley que nos permitiera hacer esas estructuraciones. Pero hoy en día tenemos el aparato legal, tenemos el capital humano, Andy, aquí se ha desarrollado una cantidad de gente, se han preparado una cantidad de gente joven que hoy en día ya son expertos, abogados, financieros, economistas, en desarrollar este tipo de estructura. Lo tiene el Estado, lo tiene el sector privado también, Andy. Es más, yo me atrevería a decir que en este país hay gente que volvió al país solamente porque vio la oportunidad de aplicar lo que había estudiado fuera del país. Hace 15 o 20 años la gente decía, pero yo sé hacer todo esto y en República Dominicana no hay forma y esto es lo que a mí me gusta, yo me voy a quedar con un fondo de inversión en Estados Unidos. Hoy en día ya esto te está trayendo gente que dice, no, pero es que yo puedo cambiar República Dominicana, rediseñar República Dominicana en base a la aplicación del concepto de estructura financiera que no solamente te lo compra un FP, te lo compra un inversionista extranjero. Y entonces hacemos un proceso de atracción extranjera mediante estos vehículos financieros, Andy, que son interesantes, que lo pueden aplicar la familia. Ya hay familias hoy que para resolver todo estos temas de herencia y todo esto, están aplicando estas reestructuraciones financieras dentro del hogar, donde ya los dueños originales están dejando reglas muy claras. Ya no estamos basados en lo que tú piensas, en lo que yo creo, en un testamento. No, espérate. Vamos a crear estas estructuras que van a hacer que nosotros podamos vivir en paz, en armonía y de una manera transparente. Entonces, como bien tú dices, Andy, no es solamente los activos del Estado, son esos flujos futuros que tiene el Estado, donde lo que hace al darle participación al privado es darle más transparencia, más rigidez, mejor rentabilidad, porque el privado lo que está buscando es la rentabilidad, la eficiencia.
el Estado va a cortar gastos donde tenga que cortarlo, lo va a hacer más simple, más fácil, pero todavía más eficiente este proceso. Entonces ahí tenemos la opción de atraer inversión extranjera, de entrarle transparencia al proceso, de que el sector, que la gente participe de manera activa a través de un tema como las AFP dentro de lo que son la administración de los activos del Estado, Andy, y sobre todo tener la oportunidad de acelerar inversiones hoy que necesitamos para cuando pase todo esto de COVID, nosotros estar listos para crecer de una manera. El Estado tiene años, el Estado, un Pedernal, la gente dice, ¿por qué no se había desarrollado Pedernales? Porque no es con 3 pesos que se desarrolla Pedernales. Además de que había un tema legal detrás que se resolvió, eso es obviamente una parte importante. La segunda es, bueno, pero es que hay que poner dinero sobre la mesa y no lo tenemos en esta coyuntura. ¿Y por qué entonces no agarramos y damos un boom en rentabilidad a través de una buena inversión en un polo como este? Pero tenemos que tener los recursos y una estrategia como esta lo va a habilitar, Andy. Así es. Nos vemos en un momento.